proyecto de integración Corocohuayco será fundamental para prolongar los beneficios de la minería formal en la provincia de Espinar, al estabilizar la producción decreciente que presenta hoy la mina Antapacay. La expectativa de la empresa minera es iniciar la operación de Corocohuayco a partir del año 2028. La mina Antapacay cuenta con reservas de 499 millones de toneladas con una ley de 0.39%, por lo que se estima que podrá seguir operando hasta el año 2034. Sin embargo, el inicio de Corocohuayco, cuyas reservas se estiman en 704 millones de toneladas con una ley de 0.58%, se compensará la decreciente producción de Antapacay. Glencore cuenta con los recursos para invertir 1.500 millones de dólares en la implementación de Corocohuayco y se estima que en total generarán 14.000 millones de soles para la provincia de Espinar en concepto de canon minero, regalías y aportes al convenio marco de Espinar. Darío Segarra, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, destacó la inauguración del sistema de riego Cusurucocha-Huarco-Curán, que hizo posible Antamina, infraestructura que ampliará la frontera agrícola en 652 hectáreas y que beneficiará a más de 500 agricultores de la comunidad campesina de Cajacay, en Ancash. Aquí resalta la labor del sector minero, pues posee la capacidad de construir canales y reservorios para brindar agua, facilitar el acceso a la banca para obtener mejores productos financieros, prestar asistencia técnica para optimizar el uso de los recursos, dotar de semillas para asegurar el rendimiento y dar salida a la producción a nuevos mercados, afirmó Segarra. Asimismo, señaló que estas iniciativas deben complementarse con capacitaciones previas a las autoridades locales, los productores y los comités de riego, para que estos planifiquen los proyectos de mejora continua y asuman progresivamente la gestión responsable de la cadena productiva, lo que contribuirá a escalar la agricultura intensiva hacia una actividad eficiente, sostenible y exportadora. Perú posee recursos de litio con valores máximos de 4.000 partes por millón, cifra hasta 8 veces superior en comparación con los recursos descubiertos en los salares de Argentina, Bolivia y Chile, donde las leyes varían entre 500 a 1.000 partes por millón. Así lo señaló Rómulo Mucho, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Para el ex viceministro de Minas, la riqueza litífera de Perú se sustenta en el proyecto minero Falchani, situado en la región Puno, donde se estima la existencia de aproximadamente 5.5 millones de toneladas de carbonato de litio como recursos inferidos e indicados y cuya extracción se prevé iniciar en los próximos 5 años. Rómulo Mucho remarcó la necesidad de poner en valor este mineral en el menor plazo posible, considerando que la demanda mundial se acentuaría desde 508.000 toneladas en el 2021 a 3.8 millones de toneladas en 2035, lo que supone un crecimiento anual compuesto de 15,5% según lo previsto por la Comisión Chilena de Cobre en un reporte de mayo de este año. El gobierno peruano ha presentado el Plan Unidos, una iniciativa integral con 25 propuestas multisectoriales destinadas a reactivar la economía del país. Este plan se centra en 2 ejes principales: impulsar la inversión privada y proteger la cadena de pagos, así como fomentar el desarrollo sectorial. Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, detallaron las medidas que incluyen la construcción de 7 proyectos mineros para el año 2025 con una inversión total de 4.646 millones de dólares. Entre los proyectos destaca la ampliación de Toromocho fase 2 en Junín y la reposición de Antamina en Ancash para el año 2023. En 2024 se contemplan proyectos en Yumpag, en Pasco, Romina en Lima, Corán en Puno y Chalcobamba en Apurímac,
por una inversión total de 964 millones de dólares. Para el 2025 se proyecta la inversión de 1.263 millones de dólares en el proyecto Zafranal en Arequipa. El 52% del recurso humano conjunto de Pan American Silver en sus 3 unidades mineras, Huarón, Shahuindo y La Arena, en el Perú, están conformadas por personas provenientes de las áreas de influencia y de las regiones donde desarrolla sus actividades. Dicha empresa cuenta con 7.082 colaboradores en total, de los cuales 3.686 pertenecen a las comunidades que rodean a la operación. Así lo destacó su director de operaciones, Giancarlo Pinto. En Huarón son más de 647 trabajadores de la región. En La Arena superan muchos más de 1.000 trabajadores y en Shahuindo un poco menos de 2.000 trabajadores. Nuestra fuerza laboral es un poco más de 7.000 trabajadores, así es que más del 50% son de personal de la zona, ¿no? Por otro lado, Giancarlo Pinto dio a conocer el protocolo hacia una minería sostenible, en el cual todas las decisiones operativas y técnicas se encuentran orientadas a la conservación de la biodiversidad, el cambio climático, la gestión del agua y la seguridad y la salud ocupacional. En el marco de este protocolo, recordó que en 2022 se emitieron 30.000 toneladas de gases de efecto invernadero, por lo que la intención de la empresa es reducir en 30% las emisiones de gases en todas sus unidades mineras mediante nuevas energías al año 2030. El Ministerio de Educación cuenta con una cartera de 33 proyectos de inversión priorizados para desarrollar mediante el mecanismo Obras por Impuestos. De este grupo de iniciativas, 21 ya fueron adjudicadas por un monto de 822 millones de soles. Además, el 70% es financiado por empresas mineras. A nivel nacional, en los últimos 10 años, la inversión a través de Obras por Impuestos ha ejecutado alrededor de 6.000 millones de soles, de los cuales casi la mitad han sido financiados por las empresas mineras. Así lo señaló el director de la Dirección de Planificación de Inversiones en el Ministerio de Educación, Fausto Blas. Blas hizo énfasis en la necesidad de continuar desarrollando proyectos para la mejora de los locales educativos, que son más de 55.000 a nivel nacional. Involucra más de 6.5 millones de estudiantes y se estima que hay una brecha que cerrar de más de 164.000 millones de soles. Según la cifra, la Dirección General de Minería, a octubre de este año, los proyectos de inversión aprobados de las empresas mineras suman más de 4.324 millones de dólares, principalmente en plan de minado, concesiones de beneficio y en labores de exploración de nuevos yacimientos. Hasta fin de año se esperan inversiones mineras adicionales por más de 1.500 millones de dólares y en las próximas semanas se debe estar aprobando los proyectos Inmaculada, La Zanja, Poderosa, entre otros, que generarán inversiones por más de 2.800 millones de dólares, con lo que la cifra de inversiones aprobadas al 2023 superarían los 7.100 millones de dólares, así lo señaló el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. Entre las inversiones aprobadas destacan los proyectos mineros Chinalco, Las Bambas, Constancia, Concentradora Botiflaca, Mar Cobre, Cerro Corona y 3 proyectos de Antapacay, Expansión Tintaya. La Agencia Internacional de la Energía calcula que Latinoamérica podría cubrir toda su demanda adicional de energía de aquí al 2030 con renovables, lo que además de contribuir a los objetivos climáticos internacionales, le daría un gran margen para aumentar sus exportaciones. América Latina y el Caribe pueden desempeñar un papel destacado en la nueva economía energética mundial con sus increíbles recursos naturales y el peso que tienen las energías renovables. Los países de la región cuentan con ventaja en las transiciones seguras y sostenibles hacia la energía limpia. Así lo señaló el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol.
Dicho organismo considera que con cambios en las políticas actuales, el peso de los combustibles fósiles en el consumo energético de Latinoamérica disminuirá muy lentamente de 67% a 63% en el 2030 y al 54% en el 2050. En paralelo, las renovables subirían del 28% en el 2022 a 40% en el 2050. En realidad todo ha sido con aprendizaje. En estos 15 años nos hemos fortalecido, todo el equipo del MAT, hemos trabajado siempre unidos para que año tras año el MAT esté mejor. Nosotros recibimos nuestro aniversario con mucho orgullo, ¿no? Con mucha satisfacción de estos trabajos logrados en estos 15 años. Vemos que el museo cada vez está más posicionado, vemos que hay más estudiantes, más gente interesada, más gente que quiera conocer el museo, no solamente público nacional, sino también extranjero. Para nosotros es una satisfacción estar en el MAT, llegar a estos 15 años, y sé que van a ser 15 años más, 30 años más, con mucha alegría, y quien esté en el MAT yo sé que siempre va a remar en unión, ¿no? Porque nosotros somos un gran equipo que estamos unidos para que esto vaya adelante y cada año tras año sea mejor, y siempre en nuestro aniversario poder acompañar con una nueva exposición que sobre todo es hecha para la comunidad, hecha para la sociedad, para el público que quiera venir a deleitarse con nuestras exposiciones. Nuestra colección principal son los minerales cristalizados, pero no es lo único que exhibimos en el museo. Complementa con esta exposición tan importante de minerales también otra colección importante, que es un poco de nuestra historia y nuestra cultura e identidad. Lo mostramos a través de nuestra colección de cerámicas, de textiles y de metales prehispánicos, y también tenemos arte colonial, como son los cuadros de la escuela cusqueña, y tenemos arte tradicional, como es los cajones zamorros. Estamos haciendo siempre, informando todas las actividades que tenemos en el museo. Tenemos talleres también para niños, desde talleres de arte hasta talleres de mineralogía para pequeños mineros, hasta talleres más especializados para adultos. Así que en el MAT es un espacio donde tanto pequeños y grandes puedan disfrutar. Bueno, lo más importante es la contribución y apoyo que ha dado el ingeniero Guido del Castillo, que fundó este museo en honor a su hijo, justamente por preservar, mantener la cultura en el país. No solamente es el museo con todas las piezas que aquí tenemos, sino también es el apoyo que tenemos con el Ministerio de Cultura. Nosotros apoyamos al Ministerio de Cultura en el rescate de huacas y otros monumentos arqueológicos. Yo creo que Luis ha estado muy feliz al ver cómo ha crecido su museo, cómo se ha ampliado, cada vez tenemos nuevas muestras, se ha modernizado, tenemos las vistas en 3D. Y bueno, yo creo que estuviera él muy contento si es que hubiese seguido junto con nosotros el día de hoy. Siempre veo un apoyo del conglomerado efectivamente de las empresas hacia el museo, pero yo creo que lo que se viene adelante es la modernización del museo. Estamos por adquirir un bus para poder no solamente invitar a los niños de colegios nacionales, sino inclusive ponerle la movilidad, porque es muy difícil para ellos poner la movilidad para poder traerlos a visitar el museo. Y vamos a continuar con toda la modernidad, el 3D, con el tema de los códigos QR en el celular. Uno puede tener ya automáticamente toda la información del museo en su pantalla o en su celular. En el mundo son pocos los museos de minerales y se habla mucho de uno que creo que está en Alemania, pero es un museo auspiciado por el mismo gobierno alemán. Este es un museo privado, entonces, y esa es la gran ventaja que tiene de poder crecer y ampliar de acuerdo a las necesidades que tenga, y sobre todo en el bien y la promoción de la minería en el mundo. Y los invito al Museo de Minerales aquí al costado de la Plaza San Martín, al lado del Club Nacional, un museo que estoy seguro que les va a encantar. Efectivamente emocionado, ¿no? Y contento también a su vez de estar acá en este 15 aniversario del Museo Andrés del Castillo, que definitivamente lo incentivó, lo construyó y lo llevó adelante don Guido del Castillo, un impulsor de la minería peruana, gran empresario peruano. Lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, pero acá estamos, nosotros como parte de su legado. Esperemos pues seguir con don Guido
a través de la apreciación de este museo de mineralogía muy hermoso y sinceramente de primer orden a nivel mundial. Y también me acuerdo cuando él estaba a cargo del patronato de la UNE, gran impulsor también de una serie de iniciativas y definitivamente también un corazón dadivoso de don Guido del Castillo, no solamente al apoyar este museo Andrés del Castillo, que es 100% su obra, sino también al apoyar una serie de museos a nivel de universidades de otras partes del país. Y acá en el Perú tenemos unas lindas muestras minerales. Lo bueno de este museo mineralógico es que todas son muestras acá del Perú. Yo particularmente tengo una muestra o un muestrario en mi casa y de otras partes del mundo, pero acá hay una belleza, como tú dices, hermoso, hermoso todo lo que se puede encontrar y son muestras de acá, minerales del Perú. Muy orgullosos de ser parte del Perú en ese sentido. Bueno, Guido era un hombre extraordinario, ingeniero de minas, que trabajó inicialmente en Cerro de Pasco. Fue compañero de trabajo de muchos, incluso de Len Harris, quien fue el primer gerente de Anacocha. Y mi padre le tenía un gran afecto. Mi padre en esa época era presidente de la Cerro de Pasco y Guido trabajaba para la Cerro de Pasco. Luego Guido ha sido un hombre empresario, hizo primero una compañía que se llamaba Minera del Gil, que todavía existe, y luego entró ya a tomar minas y desarrollarlas, pero siempre tuvo una pasión por los minerales. Él coleccionaba minerales y además iba a todas las ferias de minerales en el mundo. Es probablemente uno de los coleccionistas de minerales más importantes de nuestros tiempos. Y esto lo juntó con la reconstrucción de esta casona en el centro de Lima, que realmente ha sido reconstruida con una calidad y una excelencia enorme. Guido le puso pues mucho cariño, no solamente a sus piedras, sus telas, todas sus colecciones y sobre todo en esta casa que es realmente una maravilla. Es una maravilla de lo que teníamos en la Lima antigua. Creo que para todos será siempre muy grato recordar a Guido siempre con estas aficiones y después de haber logrado esto. Las inversiones de enfoque territorial es, efectivamente, cada entidad, obviamente, en el marco de sus competencias, mira solamente sus proyectos, ¿no? Educación, obviamente, la infraestructura educativa y todos los componentes que eso implica. Pero, ¿qué pasa efectivamente? Y esto lo evidenciamos incluso, estuve un par de años trabajando allá en San Marcos, en Ancash, digamos que en cooperación con el Fondo Minero Antamina. Cuando hacíamos estos proyectos y decíamos, y ya como digo siempre, como todo proyectista en cancha, ¿no? Veíamos y el niño a las 8 de la mañana entraba a su clase, colegio bien construido, todo con el recurso de Cano en San Marcos, ¿no? Pero a las 8:30 se quedaba dormido, ¿no? Entonces uno dice, pero, ok, o sea, ¿qué es lo que está detrás de esto, no? Entonces, nosotros incluso planteamos en su momento al MEF, ¿no? Porque antes la mirada del MEF para inversiones era fierro y cemento, ¿no? Infraestructura tangible. Por eso que ahora él invierte incluso en la versión, ahora él invierte, recoge, ¿no? Que la inversión no solamente es capital físico, sino hay capital intelectual, capital social, etc. Como les digo, los sistemas también se van perfeccionando de acuerdo a las realidades, ¿no? Entonces, en la mirada del proyecto de este colegio, entonces dijimos, pero ¿qué es lo que está detrás de esto para que el niño se duerma a las 8:30, ¿no? Y efectivamente, muchos de los niños, cuando hicimos pasar por digamos, con los nutricionistas de la zona, ¿no? La mitad estaban, digamos, con desnutrición crónica, ¿no?
Entonces, la mirada territorial, la mirada, digamos, de otros actores involucrados, más allá de educación, lógicamente entraba a tallar Midis en este caso, ¿no? A través de los desayunos y almuerzos escolares, ¿no? Complemento de alimentos. Marcona en el distrito tiene infraestructura de colegios buena, pero identificamos que en el sector tecnológico había una oportunidad importante. Marcona tenía un instituto superior tecnológico que es el Luis Felipe de las Casas Grieve, que desarrollaba 4 carreras técnicas, que vimos que podíamos interesarnos porque podrían formarse ahí los mecánicos, la gente que puede dedicarse a la tecnología de la información, mecatrónica y enfermería, que eran las 4 carreras que tenía el instituto. Un instituto que tenía más de 25 años de formada, pero con una infraestructura ya deteriorada y no potenciada. Así que con uno de nuestros socios que ha sido mencionado ahora, que es ISAREP, nos pusimos para poder poner y mejorar la infraestructura y crear 3 carreras nuevas técnicas en el instituto, bajo el mecanismo de obras por impuesto. Y podemos tener la satisfacción que logramos concluirlo dentro del plazo, entregar el instituto a la ciudad y se ha convertido en el segundo instituto tecnológico mejor equipado del país y el mejor equipado de la región sur. El Perú tiene todos los expedientes y todos los estudios y conoce todas sus necesidades, pero somos pésimos ejecutores. Si ustedes ven un colegio en mal estado, les puedo asegurar que hay 2 o 3 expedientes detrás de ese colegio inconclusos. Entonces no tenemos que inventar la pólvora. Nosotros vamos con la autoridad, vamos con Lugel, vemos sus necesidades, actualizamos los expedientes y ponemos en una secuencia de ejecución. Yo sigo insistiendo, es una herramienta poderosa, una herramienta que aún de 2.400 empresas ligadas al sector minero energético, solo 240 la usan. Cuando todos nos pongamos esa camiseta de la educación, yo creo que vamos a cerrar una brecha, pero tenemos que incluir a los profesores. Desde su nacimiento, desde su concepción, Obras por Impuestos estaba dirigido justamente a generar un impacto reputacional, impacto social reputacional con la mayor eficiencia, es decir, menos egreso o menos desembolso financiero con la mayor reputación. De entre ellas se puede identificar, por supuesto que educación, todos los que estamos acá presentes somos fruto de la educación, pero también hay algunos indicadores que no se pueden dejar de lado, como por ejemplo la FAO, la Organización Mundial de Alimentos, menciona que a un niño hay que enviarlo con 1.200 calorías por lo menos al colegio. Mínimo 1.200 calorías. Si no tiene 1.200 calorías, está deambulando en el colegio. Por lo tanto, seguridad alimentaria es una variable importante para tener éxito en educación. 2. Naciones Unidas reconoce que el 50% de los casos de anemia en niños se debe a parasitosis, y eso debido a la falta de saneamiento. Igual, si yo tengo población estudiantil con anemia y la mando a un buen colegio, lo que estoy haciendo es mandando un niño que eventualmente no va a rendir como debe ser. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía aérea española, con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones, más modernos y sustentables. Nos gustará verte pronto, muy pronto. A ver, cuando uno ve el desarrollo de los países, hay 3 factores que son indispensables para el desarrollo. Inversión privada, un Estado que funcione e instituciones sólidas, ¿no? Entonces, CADE 2023
busca contribuir en esos tres ejes y en particular dándole un énfasis específico al crecimiento. Por eso es que el título de CADE es Volver a Creer, Volver a Crecer. ¿Por qué es indispensable el crecimiento? Porque el crecimiento permite reducción de pobreza, permite generar impuestos para ejecutar programas públicos, permite generación de empleo, ¿no? Entonces, ese es un poco el llamado de CADE, es recuperar la velocidad de crecimiento que necesitamos para crecer, para desarrollarnos como país. Y termino esta pregunta con un dato, ¿ah? Mira, entre el 2004 y el 2013, como país, crecíamos al 7%, todos los años. Y en ese momento, cada año, 1 millón de personas salía de la pobreza. O sea, crecíamos al 7 y lográbamos todos los años 1 millón, 1 millón, 1 millón que salga de la pobreza. Este año no vamos a crecer, incluso vamos a decrecer un poco, y la pobreza va a subir, ¿no? Entonces, la pobreza y el crecimiento económico están directamente relacionados, y por eso es que es urgente crecer, y eso es un poco el llamado del CADE, la urgencia de crecer. Todos los sectores son clave para el país, para los empleos. Sin embargo, en CADE hemos priorizado 4 sectores, que precisamente en un panel que hemos llamado, o en un bloque que hemos llamado Reactivando los motores del crecimiento y el empleo. ¿Y cuáles son los 4 sectores que vamos a tocar? Número 1, minería. Número 2, construcción. Número 3, agroexportación. Y número 4, turismo, ¿no? Entonces, minería, construcción, agroexportación y turismo. Eso no significa que son los únicos sectores relevantes, pero significa que son 4 sectores clave para gatillar el crecimiento y para generar empleo, ¿no? Y bueno, en esas vamos a tener 4 mesas para conversar sobre propuestas y acciones concretas en estos sectores. El tema de CADE es volver a creer, volver a crecer, ¿no? Y yo creo que como país tenemos que dar cada vez más esfuerzo, importancia, énfasis en crecer, porque crecimiento nos permite reducir pobreza, nos permite generar empleo, nos permite gatillar múltiples oportunidades para todos, ¿no? Y es inaceptable que como país estemos en una situación de crecimiento bajo o peor aún, sin crecimiento. Tenemos el potencial para crecer mucho más. Y eso es lo que los ciudadanos demandan, y eso es lo que todos los líderes empresariales y políticos tenemos que enfocarnos en trabajar. Por un lado está el tema de la transparencia, la integridad, la lucha contra la corrupción, y precisamente va a haber un panel llamado Compromiso con la Integridad, donde va a estar Oscar Caipo, el presidente de Empresarios por la Integridad, y la secretaria de Integridad Pública de la PCM, ¿no? Eso es un tema fundamental, o sea, el combate a la corrupción. Parte también de lo que se va a conversar es cómo hacemos para que el Estado esté cada vez más al servicio del ciudadano, ¿no? El ciudadano es y debe ser el centro de las decisiones, del interés del Estado, del sector privado, de todos, ¿no? Y el ciudadano tiene no solo, tiene el derecho, ¿no? De ser atendido de forma eficaz, de ser atendido a la hora, de ser atendido bien, y eso es algo que todos debemos solicitar, ¿no? Y buscar que ocurra. Vamos a tener a Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva, vamos a tener a la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, va a estar el ministro de Energía y Minas precisamente en la mesa o en el panel de discusión sobre minería. Estará también el gobernador regional de Cusco, y también, por supuesto, están invitados el ministro de Economía y la presidenta de la República. Es bueno que como país nos midamos con estándares internacionales, porque eso nos permite medirnos de forma objetiva, nos permite compararnos con otros países en condiciones similares y nos permite estar en una lógica de mejora continua, ¿no? Entonces, por eso el EITI y otras herramientas y rankings y estándares que existen son favorables para
compararnos y estar en una lógica de mejora continua. Yo creo que todos como ciudadanos debemos invocar y solicitar al Estado que se atienda que se participe, ¿no? de estos estándares o de estos mecanismos, de estas metodologías, para poder estar en esa lógica de mejora continua. Y además los datos, esa información es público, o sea, debe ser público, ¿no? Eso no debe ser voluntad o no de un funcionario, sino es una política de Estado. Que como Estado participamos permanentemente en A, B, C, D, estándares, mediciones, criterios, ¿no? Hay que ser siempre cuidadosos con el uso del recurso, ¿no? Porque el canon es un recurso finito, ¿no? Y por tanto se tiene que usar sobre todo en inversión, en infraestructura y no en gasto corriente. Yo siempre pienso que es un crimen que el dinero del canon se quede en las cuentas del Banco del Estado, ¿no? De hecho, la sesión se llama Minería, Desarrollo y Canon, ¿no? Propuestas y compromisos entre el sector privado para recuperar inversión. Y el tema de seguridad, en realidad, es un tema que vamos a tocar transversalmente, ¿no? Porque es un tema que afecta a todos los sectores. O sea, no es un sector en específico, sino, bueno, ni qué decirlo, en minería, como sabemos, la minería ilegal es una preocupación muy importante, ¿no? Entonces, la seguridad se va a tocar, digamos, de manera transversal en distintas mesas. Vamos a tener una sesión sobre obras por impuestos, ¿no? Que, como tú sabes, es un mecanismo fundamental para que a través del cual las empresas podemos acelerar el desarrollo de los territorios donde operamos, ¿no? Entonces, vamos a tener una sesión con Denis Miralles, de Proinversión, con el alcalde provincial de Cusco y con el ministro de Transportes, donde vamos a discutir, oye, ¿qué más podemos hacer en temas de obras por impuestos para cerrar brechas? Y hay un tema en particular que quisiera comentarte, que es un tema que está, digamos, muy cerca a la necesidad y corazón, yo creo, de todos los peruanos, que es la lucha contra la anemia. En particular, vamos a conversar también en CADE sobre cómo a través de obras por impuestos podemos acelerar la lucha contra la anemia y la desnutrición, que son dos flagelos que afectan. La anemia afecta a 4 de cada 10 niños, ¿no? En Perú, entonces es inaceptable. Y obras por impuestos es una opción para combatir la anemia. Justo regresando a la idea de la importancia de la predictibilidad, ¿no? Y enfocándonos en el sector minero, lo que el sector busca no es que se acorten los plazos, sino que se cumplan los plazos, ¿no? Que se cumplan los plazos, los requerimientos que están establecidos, y eso permite que la inversión tenga predictibilidad y por tanto que haya más inversión, más empleo y más impuestos y un círculo virtuoso, ¿no? Estuve presente en Perú cuando el primer ministro anunció y el ministro de Energía anunciaron la Energía y Minas anunciaron la ventanilla única. Creo que hay una expectativa de que pueda funcionar, ¿no? Y yo creo que el reto está en la ejecución. Entonces, ahora vamos a ver, porque la idea no es que haya una nueva entidad que ahora agrupa los procedimientos, o sea, que digamos, hace, ¿no? Que es un paso más, no más bien que sea una ventanilla única que, repito, no es que acorte, sino que cumplan los plazos, ¿no? Eso es, yo creo que algo mínimo indispensable que se le puede demandar al Estado, es que cumple los plazos, que podría parecer algo mínimo para pedir, pero es algo indispensable. Entonces, mi respuesta sería que estamos a la expectativa de ver la ejecución de la ventanilla única. Dos temas que me parecen fundamentales. Número uno, el enfoque preventivo, ¿no? O sea, el Estado tiene que tener un rol mucho más preventivo vinculado a los riesgos sociales. Muchas veces, más bien, hemos visto un rol reactivo, que está bien, hay que reaccionar, pero también, y sobre todo, hay que prevenir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es interesante porque precisamente la mesa sobre minería dice
propuestas y compromisos para el uso efectivo de los fondos para el desarrollo de las regiones, ¿no? Yo creo que eso es clave porque muchas veces los ciudadanos lo que están esperando es ver el beneficio, ¿no? ¿Y cómo se ve el beneficio? Con la ejecución de los recursos y con la ejecución correcta de los recursos. Entonces, ese tiene que ser un énfasis en el sector minero, tanto desde el Estado, que incluye el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y gobiernos locales y las universidades, ¿no? Yo sigo pensando que realmente es un crimen y deberíamos escandalizarnos de que subiendo la pobreza, habiendo hambre en el país, habiendo 4 de cada 10 niños que están con anemia, que el dinero del canon esté en las cuentas bancarias de las entidades públicas, ¿no? Ese dinero tiene que ser ejecutado de forma correcta en beneficio de los ciudadanos y eso va a permitir trasladar el desarrollo, acelerar el desarrollo y también, por supuesto, reducir conflictos. Precisamente vamos a tener una sesión titulada Agricultura para el Desarrollo y donde va a estar el presidente de AGAP, que es el gremio de agricultura, y la ministra de Desarrollo Agrario y Riego. Y se espera que ahí se pueda tocar qué propuestas y compromisos concretos para el desarrollo, no solo de la agroexportación, sino también para atender la urgencia que estamos viviendo y que vamos a vivir en estos meses con la sequía en el sur, ¿no? Entonces, ese es un panel donde se espera tocar ese tema.